Bueno, vamos a empezar, vamos a buscar el Salmo 119, del 81 al 88. Salmo del 81 al 88. La respuesta del... Ahorita vemos la respuesta, lo vamos a hacer entre todos. Vamos a hacer la oración y ahorita hacemos el examen. Así lo vamos a hacer con los alumnos también para ya no crearles así estrés. Vamos a contestarlo entre todos. Vamos a buscar el Salmo 119, vamos a dejarlo listo, del 81 al 88. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué tal se oye la... Cristo no te ha dejado solo, dicta. te ha dado un guía para el camino. Ojalá obedezca sus instrucciones. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí. Bueno, todos juntos. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi sed entero te desea, cual tierra árida sedienta sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Por mis labios te alabaré, toda mi vida te agradeceré, y a ti levantaré mis manos en oración. Por las noches ya, te recuerdo y pienso en ti, pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas, mi vida entera será unida a ti. Mano derecha no me suelta, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a orar con el Salmo. Lili, empezamos con usted en el 81. Se consume mi ser en pos de tu salvación, espero en tu palabra. Se consumen mis ojos en pos de tus promesas. ¿Cuándo me consumará? ¿Cuándo me consumará? Porque eres el monte, vamos, ¿cuántos años vivirá aún tu siervo? ¿Cuándo terminará a mis perseguidores? ¿Cuántos años vivirá aún un siervo? Los soberbios me han cavado fosas, los que van en contra del ley. Todos los mandatos son verdad, me persiguen con mentira, ayúdenme. Por poco me hacen de la tierra, pero yo no abandoné su fe. Hazme vivir en nombre de tu amor y guardaré el camino de tu obra. Se consume mi ser en tu salvación, espero en tu palabra. Mis ojos se cansaron por tu palabra, ¿cómo me casa por tanto? Aunque quede como un odre ahumado, no me olvido de tus preceptos. ¿Cuántos años vivirá un siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Los soberbios me han cavado contra los que van en contra de tu ley. Todos los mandatos son verdad, me persiguen con mentira. ¿Cómo basta con que borren en la tierra? Tus ordenanzas no abandono. Dame la vida como te favor y observaremos que Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar por... No encuentro mi material. No se fue ahí con el de usted, Luz María. No se fue ahí en mi material. Me faltan hojas. ¿No hay una que diga mi nombre? No, seguro. Seguro. Bueno, quién sabe dónde quedaría. Según yo lo tiene mi nombre, es de la 20.1. Bueno, si a alguien le sobra, es mía. Bueno, vamos a ver el solo para guías. El solo para guías, pues como lo dice, solo para ustedes esta clase. Bueno, en esta hora. La siguiente va a ser lección divina y evaluación, que esa es para ustedes y para los alumnos. Entonces vamos a empezar con esta clase. El tema va a ser la transmisión de la revelación divina de acuerdo a la Dei Verbum. Con este tema y con la evaluación cerramos
transmisión y por supuesto también revelación divina, porque ya la semana que entra entramos a inspiración. No quise traerles tanto tema porque creo que calendarizando ya todas las clases vamos a salir muy bien. Sí, vamos a salir más o menos los últimos de mayo, primera semana de junio, más o menos, si Dios lo permite. Entonces no es necesario que vayamos tan a prisa, vamos a ir conforme al programa, conforme al fichero. Entonces, el tema que hemos venido viendo en su folleto, que es la transmisión y la revelación, viene en el documento de la DEIVER. Entonces, con eso, pues reforzamos el tema. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la enseñanza de la Iglesia acerca de la transmisión de la revelación divina. Y obviamente fundamentada en este documento, que ya saben ustedes que es parte del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Bueno. Y les había dado la semana un fichero donde venía un cuestionario, ¿verdad? Entonces les voy a ir preguntando y ustedes van a ir contestando. A ver, Lili, la primera, ¿qué quiso Dios que se hiciera con lo que había revelado? Que todo permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por eso Cristo, Señor, y que se consuma la revelación total de Dios Altísimo. Muy bien. Yo puse un poquito más. Yo puse desde el principio. Yo le puse, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de todos los hombres permaneciera, ya lo que dijo usted. Y un poquito más, pero no encuentro mis hojas, ¿sí? Entonces, en el numeral 7 viene esa respuesta. ¿Qué quiso Dios que se hiciera con lo que había revelado? ¿Qué quiso? Pues que se transmitiera de generación en generación lo que hemos venido repite, ¿sí? Transmisión de la revelación divina de generación en generación. Y está en el numeral 7. El número 12, sí. ¿Cómo transmitieron los apóstoles el evangelio? ¿Qué puso usted? Como fuente de todas y de todas las bendiciones de las costumbres, habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como los apóstoles y varones apostólicos, que bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Yo puse un poquito más, a ver. Está en el numeral 7, ¿están todos de acuerdo? Lo que dijo Ceci. Esto lo realizaron fielmente tanto los apóstoles que en la predicación oral transmitieron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por convivencia y por obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo. Muy bien. Número 3, Helen, ¿para qué nombraron los apóstoles sucesores? Sí, miren, si hubieran puesto todo hubiera estado también más completo. Dice todo ese párrafo más para que el evangelio se conservara íntegro y vivo en la iglesia. Los apóstoles dejaron como sucesores suyos ¿a quién? ¿En dónde están representados los apóstoles? En los obispos, entregándole su propio cargo de magisterio. ¿Qué es el magisterio? La enseñanza, ¿verdad? Los encargados de la enseñanza. ¿O qué es magisterio? Usted que es maestra, Maribel, ¿qué es magisterio? No me equivoco. ¿Eh? Es el magisterio. ¿Qué quiere decir? Sí. Sí, o sea, ¿qué quiere decir magisterio? La enseñanza. Son los encargados de la enseñanza, ¿verdad? Exacto, de ahí viene, yo creo que de ahí deriva el magisterio de maestro, ¿verdad? Que son los encargados de enseñar. ¿Y quiénes son los encargados de transmitir la palabra de Dios y enseñar? Pues son los obispos junto pues con todo el
el aparato de la curia, ¿verdad? Y si ponen lo siguiente, pues también nos sobra, dice, por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe y hasta que le sea concedido el verlo cara tal como es. Por mientras hay que transmitirlo, ¿verdad? Asegurar la permanencia y la tradición íntegra del evangelio a través de la Biblia. También, exacto. 4, Maribel, comenta, esto es lo que más le haya llamado a usted la atención de todo este punto número 8. El Señor de la tradición de práctica que es la predicación católicas se le respuesta muy especial de los libros inspirados debía conservar hasta el fin de los tiempos toda su sesión conmigo, que era sagrada tradición. Así es, ¿verdad? Está correcta. Y si siguen también, pues puede ser correcta. Yo también les puse un poquito más aparte lo que dijo Maribel, el siguiente párrafo de ahí que los apóstoles, comunicando lo que ya ellos mismos habían recibido, amonestan a los fieles que conservan las tradiciones que han aprendido de palabra o por escrito y que combatan por la fe que se les ha dado una vez y para siempre. Es lo que a cada quien le llamó la atención, ¿eh? No puede ser igual. Nada más que aquí lo maneja como equipos, o sea, que se hubieran juntado en equipos, pero no lo veo necesario. Son preguntas muy sencillas que sacaron de aquí. Bueno, Soco, ¿qué dice la Dei Verbum acerca de la tradición y la escritura? A ver si nos queda claro con esto. Viene en el numeral 9. La palabra escritura es la palabra de Dios, en cuanto a el Espíritu bajo la expresión del Espíritu Santo y la sagrada tradición, realmente integralmente a la sucesión de los apóstoles de la palabra. Ellos confiaron en Cristo, Señor, y por el Espíritu Santo para que la luz del Espíritu de verdad, con su penetración fielmente, la guarden y les hagan. Ese es el segundo párrafo del numeral 9. Yo le puse el 1, ¿verdad? Que es hasta hicimos ¿se acuerdan que hicimos ese esquema? El mismo caudal. La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de una misma fuente, se unen a un mismo caudal y corren hacia un mismo fin. Y hacíamos ese esquema. Aunque también lo que dijo Soco es correcto. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios que se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y la Sagrada Tradición también está hablando de los dos. ¿Sí? Y ambas deben ser recibidas y heredadas sobre el mismo espíritu. Así es. Bueno, la siguiente, Luz María, ¿de quién reciben los apóstoles la tradición? Si puede la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Más bien, esa es la de las 5. Esa es la respuesta de las 5. Ya que la sagrada escritura es la palabra de Dios. Y cuando se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y la sagrada tradición. Pues sí, es lo mismo, ¿verdad? Tanto las 5 como las 6 son lo mismo. Es lo que dijo Soco, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y cuando se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y la Sagrada Tradición transmite íntegramente. De Jesús no, de Jesús es lo que sigue. Íntegramente los sucesores a los apóstoles, la palabra de Dios a ellos confiado. ¿Por quién? Por Cristo y no solo por Cristo, sino por el Espíritu Santo. ¿De quién reciben los apóstoles la tradición? De Cristo, pero también del Espíritu Santo, que no es que es el que los inspira a escribir. ¿Sí? Entonces, más bien esa respuesta es de esta, lo que usted leyó. Bueno, Maribel, ¿cuál es la tarea de los apóstoles una vez que se ha recibido la tradición? También viene en el 9. Tienes que llevar a cabo esa tradición, con una predicación oral, un ejemplo de vida, una enseñanza viva de la iglesia, efectiva con la ayuda del Espíritu Santo, por lo cual
su predicación fielmente la guarden, la expongan y la terminen. Ujú. Así es, ahí está la respuesta. Para que a la luz del Espíritu de la verdad, con su predicación fielmente, la guarden, la expongan y la difundan. ¿Sí? Esa es la tarea no solo de los apóstoles, sino de nosotros también, como iglesia. ¿Qué puso? Yo, por ejemplo, se la aplica de viva voz, deberían ser ¿Y de dónde lo sacó? habían visto ¿De qué numeral la sacó? pero es que no le puse el número. Si es que no le puse, pónganle el número porque si no, no sabe uno de dónde lo sacó. Y aquí Allí en su material viene el numeral. Sí. Miren, y la última. La pregunta, bueno, son dos preguntas. ¿Cuál es el depósito sagrado, según Timoteo, 1 Timoteo 6:20, confiado a la iglesia? Ya viene en el numeral 10. ¿Cuál es el depósito sagrado? Es lo primero que viene ahí. A ver, César. A ver, Magdalena. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. El encargado de la educación del culto sagrado es una misterio. Ujú. Lo resumió, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Dei Verbum? ¿Qué dice, César? Ha sido confiado únicamente el magisterio vivo de la iglesia, piedad, se crece en el nombre de Jesús. Bueno, hizo un resumen también, ¿verdad? ¿O de dónde lo sacó? Sí, sacaron un resumen, ¿verdad? Lo resumieron para no escribir todo. Muy bien. Está bien. Miren, dice, es lo primero que dice, la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiada a la iglesia, que es lo que ustedes dicen. Bueno, la segunda. palabra de Dios. Los dos son palabra de Dios. La Sagrada Escritura y la tradición son palabra de Dios. Nada más que una quedó en la escritura y otra quedó en la tradición. Bueno, vamos a ver la segunda. ¿Y quién ha sido encargada de su interpretación? ¿Quién dijo magisterio? Usted, Magdalena, ¿verdad? Porque ahí es lo que usted dijo. Miren, a ver, Pepe, ¿qué trae usted? Es el segundo párrafo. De ahí del numeral 10, viene en el numeral 10. Miren, bueno, es que yo lo puse tal como decía la Dei Verbum, dice, pero el encargo de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. O sea, aquí ya agregaríamos, es Biblia, tradición y magisterio. La Sagrada Escritura del Magisterio de Iglesia deben de estar entrelazadas, que no puedan tener consistencia una del otro, juntos o cada una parte. Ese es el último párrafo. Es el último párrafo del numeral 10. Ajá. Exacto, correcto. Estaba sencillo. Bueno, creo que con esto cerramos ya transmisión, ¿sí? Bueno, con el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces terminamos el solo para guías. No tenía mucho, Ahora vamos a ver el examen. Esperen. Ya empezaron algunas a hacer el examen. Así es que ahí está.
Mire, les puse en el solo para guías el mismo salmo, la misma oración, para no reburujarnos, ya lo hicimos, sí, el Salmo 119, la misma oración, es todo. Entonces, vámonos hasta en su material que tienen, hasta revisar tarea. Y encargamos contestar el cuestionario de la página 35. Esto es ya lo que ustedes van a hacer con sus alumnos. Son 5 preguntitas y están bien sencillas. La primera pregunta, ¿en dónde nos quedamos con Magdalena? La primera pregunta, ¿para qué quiso Dios que su palabra se consignara por escrito? Es en la página 35 del folleto. Esa todavía no se los doy el material, pero ¿qué pusieron ustedes? Ese mero, así es la tarea ya, pero ya del folleto en la página 35. Tengo es para testimonio de amor y fidelidad. Es correcto, esa es la respuesta correcta. Para dar testimonio perenne de su amor y su fidelidad. A ver, Pati. Sí, a ver, díganos. Y en un periodo aproximadamente de 1550 Ujú. se escribe alrededor del año 1000 antes de Cristo y se terminó en el 50 antes de Cristo. Bueno, mire, ahorita me termina el otro. Vamos a ver esto. ¿Se acuerdan que veíamos que todo el Antiguo y el Nuevo Testamento tuvieron todo un proceso de escritura y que hubo muchas cosas? Me gustó este esquema, no van a alcanzar a leerlo. Estaba cerrado, por eso no lo pude hacer más grande y corregirlo, pero está muy, muy, muy suave, miren, porque nos dice más o menos cómo fue la línea del tiempo en el que se formó el Antiguo Testamento. Empieza en la época patriarcal. ¿Quién está en la época patriarcal? No alcanzó a ver bien. Está Abraham, están los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y está también una parte del Éxodo, porque eso abarca la primera línea del tiempo entre la época patriarcal y la época mosaica. Y dice aquí, fíjense bien lo que dice en esa época, porque está abarcando dos épocas, patriarcal y mosaica. Dice, durante este periodo inicial, las historias, tradiciones y leyes del pueblo de Israel fueron transmitidas oralmente de generación en generación. Esta etapa es crucial, ya que establece las bases de las creencias y prácticas religiosas del pueblo, así como los relatos fundacionales de su historia. O sea, tanto en la época patriarcal como en parte del Éxodo, todo se transmitía oralmente y se fundan las bases de lo que es la creencia en Yahvé, ¿sí? Claro que Yahvé le ordena a Moisés que escriba, pero mucho de eso a lo mejor se perdió, ¿verdad? O sea, ¿dónde lo escribió si estaba en el monte Sinaí? No, sí le ordenaba, escribe lo que te digo. Dice ahí que escribe. Y él lo que hizo fue, ahí nada más dice que puso las 12 piedras que eran las 12 tribus. Así pero es. no dice que le haya escrito algo a las piedras. Así. Pues, ¿dónde quedó? No sabemos, ¿verdad? Si escribió algo, si nada más tuvo la orden o si lo puso en piedra, en papiro, no lo sabemos, porque todo eso se perdió. Acá entre la época mosaica y la época que sigue de los jueces y los reyes, ustedes ya saben la historia, está la relación de los primeros documentos como las tablas de la ley, escrituras de los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. O sea, durante esta época ya se escribieron estos libros. Dice, en este periodo se comenzaron a escribir y recopilar los textos sagrados, los eventos y las leyes importantes, así como los relatos históricos y proféticos, fueron registrados por escrito.
La recopilación de estos textos fue esencial para preservar las enseñanzas y la historia del pueblo de Israel de manera más precisa y duradera. O sea, ya entre el periodo de la época mosaica a la época de los jueces y reyes, ya se empezaron a escribir los primeros libros y a recopilar muy probablemente los que estaban perdidos, a lo mejor hasta los de Moisés. No sabemos, pero es donde se recopila. Y luego, de la época de los reyes, jueces y reyes, a la época del exilio y su regreso, estamos hablando de muchos años, ¿qué se hace? Dice, déjenme les subo la... Dice, establecimiento y división del reino, deportación a Babilonia y regreso, surgimiento de las sinagogas. Se abarca mucho periodo de tiempo. Dice aquí durante el exilio a Babilonia y el periodo post-exílico se llevaron a cabo importantes esfuerzos de edición y revisión de los textos sagrados. Se realizaron ajustes editoriales, se añadieron comentarios y se organizaron los libros en colecciones temáticas. Esta etapa fue fundamental para la consolidación y estructuración de los escritos sagrados del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya quedó más formalmente establecido el Antiguo Testamento, la Torá, los Ketubim, los Nevi'im, ¿sí? ¿Sabe que a Jeremías desde los que agarran un rollo y escriben? Entonces, a Jeremías pasaron de 800 a 900 años. Fíjense, es que pasó mucho tiempo y mucha discernición, pero más o menos esto pasó en cada periodo. Si se fijan, fue todo un proceso, primero oralmente y luego ya se empezó a escribir y luego ya se empezó a recopilar y a estructurar y a hacer todo. Aquí es donde ya queda establecido todo. Estamos hablando del regreso del exilio con Nehemías y Esdras, que es donde queda establecido todo, ¿sí? Ya más formalmente. Y ya la última etapa, que es entre el exilio y su regreso y el periodo intertestamentario, ya estamos hablando de que casi van a ser Jesucristo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? La canonización cristiana marca el proceso final en la formación del Antiguo Testamento. Durante este periodo, tanto judíos como cristianos reconocieron oficialmente los libros que serían considerados como escritura. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento utilizado por los primeros cristianos, desempeñó un papel importante en la inclusión de ciertos libros para el canon. Esta etapa fue crucial para establecer la autoridad y la santidad de los textos seleccionados. O sea, ya estamos a punto de que nazca Jesús y queda aquí establecida la Biblia Septuaginta. ¿Se acuerdan de los 72 ancianos que estaban en Alejandría y traducieron los textos originales al griego? Y están ahí los 46 libros que nosotros conocemos en nuestra Sagrada Escritura. Ya estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? No sé si quedó claro esto, más o menos, qué proceso tuvo los libros sagrados, o las estoy reborujando más. Sí, sí se alcanza a leer bien. Con razón, Livia estaba leyendo requete bien y yo acá batallando. Bueno, lo de arriba no se alcanza a leer muy bien, pero lo de abajo sí. Entonces, este proceso, nada más para estar un poquito más documentados de cómo fueron esos 1150 años en que se escribió el Antiguo Testamento. También no quiero que se aprendan esto, es solo un contextualizar más el por qué duró ese periodo, ¿sí? Bueno.
Lo que sigue, ahora sí lo que le faltó, Pati, por favor. Dice, no, entonces empieza a escribir alrededor del año 50 de Cristo, pero mi cuenta los años 100 y 150. Bueno, entonces ese es el número 2. El Nuevo Testamento también tuvo el mismo proceso. ¿Qué pasa primero? Fíjense, entre el año 30 o 33 después de Cristo al año 50 está la tradición oral. Todo se transmite ahí. Miren, vamos a leer lo que dice. A ver, Lili, si se ve, ¿no se ve? No. Dice, léalo. Los testigos oculares de lo que sucedió con Jesús comparten sus historias con los demás seguidores, posiblemente en la nueva iglesia. O sea, los primeros años del 30 al 50, los apóstoles contaban lo que habían vivido con Jesús. Es lo mismo, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento primero fue tradición oral? Del 50 al 60 ya empiezan a aparecer los primeros escritos, dice, de la tradición oral a la escrita. Los testigos presenciales van muriendo y se hace necesario poner por escrito algunos de los relatos para no perder la memoria, que aparece aquí como primer escrito en esta fecha, que ya lo hemos visto. Una carta de Pablo. ¿Cuál? La primera, exacto. Del 60 después del Cristo, aquí habla de un documento que jamás yo había escuchado. Miren, dice relatos de la pasión. Se cree que lo que primero se puso por escrito fue un texto con el conjunto de relatos de la pasión. Este texto no se ha hallado. ¿Cómo se sabe de ese texto de relatos de la pasión? Porque posiblemente otros escritores hacían alusión a ese escrito, aunque no lo han encontrado. Puede ser como la fuente, ahorita lo vemos. Bueno, después del 60, en el 50 aparece Primera de Tesalonicenses, el 60 aparece este escrito, en el 70 es cuando aparece el primer evangelio, que es el de Marcos. Dice, sería el primer evangelio en ser escrito, utilizando posiblemente el texto de los relatos de la pasión como base alrededor del año 70. Y aquí sucede un acontecimiento muy relevante. Se destruye el templo de Jerusalén, del cual ya nada más conocemos un muro que le llaman los judíos el muro de los lamentos. Eso sucede en el año 70 y es cuando surge el Evangelio de Marcos. Es el primer evangelio y en el cual se van a basar los otros sinópticos. Después del Evangelio de Marcos, hay otra. Dice que Marcos, el primer evangelio. Es el primer evangelio que se escribe. De ahí vamos a ver la fuente Q. Vamos a seguir. De ahí se basan los otros evangelios, se documentan. Ambas a Marcos. No tomaban en cuenta. Fíjese, y Marcos ni siquiera era discípulo de Jesús. Lo que pasa es que fue también todo un proceso. El Evangelio de Mateo se perdió. Entonces fueron la fuente Q y a lo mejor un discípulo de Mateo que empezó a escribir y se basó en el Evangelio de Marcos, en la fuente Q, para hacer el Evangelio de Mateo. O sea, hubo mucho proceso en esos años de escritura. No tuvo que ser Mateo el que escribió y se encontraron unos escritos y pues lo escribió Mateo, ¿verdad? O lo escribió Marcos o lo escribió Juan. De unos sí tienen la certeza, de otros no. Como Isaías. Isaías lo escribió, todo Isaías lo escribió el profeta Isaías. No, Entonces, ¿por qué viene todo a nombre de Isaías? dice ahí que la primera parte de la segunda fue escrita por otras Lo que pasa es que en la antigüedad
lo que se usaba era, por ejemplo, en Isaías, él fue el profeta, ¿verdad? Los primeros, creo que es del 1 al 39, el primer Isaías, ¿sí? Él escribió esos capítulos o esas líneas. Él muere y el discípulo de Isaías es el que le sigue, pero antes se usaba que en vez de poner el nombre de él, ponían el nombre de su maestro, era como una escuela. No, antes no existía que el derecho de autor. Oiga, yo escribí esto, Polito, usted no me tiene derecho a copiarlo, porque si no, lo voy a demandar y me va a tener que pagar por esto. No. Antes era diferente. Antes eran sus discípulos y escribían, y en vez de poner el nombre de ellos, ponían el nombre de su maestro. Probablemente esto pasó también. Así como la carta a los romanos no la escribió Pablo, la escribió Timoteo. No sabía. La que sabía. Al final dice, le saludo, se coloca, le saluda a Timoteo, quien lo está escribiendo. Sí, no sabía eso. Por ejemplo, Pedro no sabía escribir. ¿Cómo escribe las cartas de Pedro? Le va dictando. Un discípulo de Pedro es el que escribe las cartas de Pedro. Era su escriba. Entonces, muy posiblemente esto pasó. Es que hubo muchas cosas que desconocemos, son grandes. Esto nada más es para que ustedes tengan en contexto cómo fue el proceso, pero son muchas cosas. Sería ya entrar en el proceso del canon, ya ahí es donde nos vamos a atorar en el canon. A mí sí me gustaría saber todo, pero es tanto. Eso dicen los expertos, que es mucho el proceso y muy reborujado. Es tercio de Conio. Era el que escribía Tercio. Saluda Tercio que he escrito esta carta. Es que muchas veces tenían escribas, por ejemplo, Pablo le dictaba Pablo le dictaba a Lucas, ¿verdad? Lo que debía escribir. Por eso les digo, hay tantos detalles, pero este es el contexto, o sea, así de forma general, ¿sí? Bueno, de Marcos, vámonos al 70-80 con la fuente Q. ¿Ya lo leímos o no? La fuente Q. Bueno, ese es un documento. Es un documento que le llaman la fuente Q. Así se conoce. Fuente Q. Para que vayan conociendo, fíjense, del proceso de lo que es el canon, ¿verdad? La lista. Dice, probablemente paralelo al Evangelio de Marcos o posterior, se escribió una colección con la mayoría de los dichos y parábolas de Jesús. Esta fuente Q se me hace que ya no existe, no se encuentra, pero otros la citan. Que existió esa fuente Q y son los dichos y parábolas de Jesús. Y en eso se pudo haber basado Marcos y también Mateo y Lucas. Los estoy reburujando, si no, vámonos mejor a lo siguiente. Sí. Muchos de ellos coincidieron, no se quedaron como vaso. ¿Que coincidieron con qué? Los sinópticos. Sí, es que, miren, Marcos fue el primer evangelio y Mateo y Lucas se basaron en Marcos. Juan no, Juan escribió él sí escribió solo, él no se basó ni en la fuente Q, o sea, él escribió. Pero Mateo y Lucas sí. Pero hubo otros documentos que desconocemos y que también se basaron en esos documentos. Son cosas que a veces, y hay más de la historia, hay más cosas que yo no domino. Esto es lo que yo he aprendido con el paso de los tiempos. O sea, que no fueron los únicos escritos en los que se basaron. Que escribió también aparte, ahora los historiadores de hoy ven los años y luego los comparan con. Y muchas veces los años varían. Unos dicen que en el 36, otros dicen que en el 40, otros dicen que en el 60. O sea, hay una aproximación porque no se sabe. Hay muchas dudas, por eso les digo, hay tantas cuestiones, pero estos son generalidades de cómo se formó el Nuevo Testamento.
Sí, hay cosas que desconocemos, pero sí, los 3 evangelios sinópticos se basaron, pero Mateo y Lucas se basaron en Marcos. Sí, que son sinópticos esos 3. No, Polito, no, se me hace que lo reborujé. ¿Cómo le enseñaron? Lucas y Mateo se basaron en el Evangelio de Marcos. Sí. Se basaron en el Evangelio de Es que no lo vieron esto con Adriana porque ella no lo, yo apenas se los estoy agregando. Sí. Pues a lo mejor se los mencionó. Ya hay como una pincelada. Sí. Bueno, vámonos del 60 al 90. Dice, aquí se hizo Mateo, se escribió Mateo y Juan. Dice, Mateo y Lucas, perdón, dije Juan, Mateo y Lucas escriben, sí, del 80 al 90. Mateo y Lucas escriben sus evangelios, ambos coincidiendo el evangelio de Marcos, ambos, a ver, no veo bien. Mateo y Lucas escriben su evangelio, ambos conociendo el evangelio de Marcos y la fuente Q, además de material propio de cada uno. O sea, Mateo y Lucas se basaron en Marcos y aparte se basaron en la fuente Q y aparte agregaron ellos lo propio. ¿Sí? Fue el proceso, no quiero que a lo mejor vean esto con los alumnos, pero sí fue más o menos el proceso de que es como nosotros vemos ahora el Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, nomás que Mateo y Juan sí eran apóstoles y Marcos y Lucas no. Discípulos de los apóstoles. Lo que pasa es que Lucas y Mateo probablemente se basaron en Marcos porque Marcos es un evangelio demasiado sencillo y claro. Es como enseñarnos con piedritas, como está destinado a los gentiles, a todo lo que no es judío, entonces trata de explicar de manera más precisa las costumbres de Jesús judío. Por ejemplo, Mateo él se trae el Pentateuco y empieza a escribir, ¿verdad? Pero basándose en Marcos. No, Marcos andaba con Pablo. Marcos era discípulo de Pablo. Entonces, es que son tantas cosas. Entonces, ahí luego la predicó porque estaba muy chico Marcos cuando se fue con Pablo. Y se dice que Marcos fue aquel muchacho que cuando aprenden a Jesús, ya ven que lo dicen que jalan a uno de una sábana y sale un muchacho corriendo. Se dice que ese es Marcos, ¿verdad? Se dice. Son las leyendas. Bueno, y del 90 a 100, pues aparece el último evangelio, que ahí ya muere el apóstol Juan, dice, es el último evangelio en ser escrito, probablemente conocía alguno de los anteriores, pero presenta una teología mucho más desarrollada. ¿Sí? Y si no le entendimos, mejor quítenlo del cassette de esto pero es solo una pincelada, ¿sí? Del proceso en que se llevó. Sí, es complicado. Bueno, ¿dónde se escribió la Biblia, Polito? La pregunta número 3. En su cuestionario. El Antiguo Testamento, ¿dónde se escribió? Ahí en la página 35, Polito, la pregunta número 3. ¿Dónde se escribió la Biblia? Exacto, en Palestina y algunos en Egipto. ¿Y el Nuevo Testamento? Así es, algunos en Palestina, Asia Menor, Grecia y Macedonia y en Roma. Muchos, y abarca 3 continentes, dice aquí esta imagen.
O sea, lo que es actualmente Asia, África y Europa. Bueno, Lili, otra vez, ¿en qué lengua se escribió la Santa Biblia? En hebreo, griego y arameo. Ujú. ¿Y el nuevo? Nuevo, en puro griego con Koiné. o sea, griego común. Sí, así es. Ceci, la última, diga los materiales en que se escribió la Santa Biblia. Papel y pergamino. Es correcto. Bueno, vamos a hacer el examen. Sigue la evaluación. Este es lo que van a ver con sus alumnos. Miren, no vean lo de los recuadros, ni siquiera se los lean, porque si no, ustedes están revolujadas, y apenas están aprendiendo. Sí. Ustedes nada más las respuestas y se acabó. Oye, ¿qué dice ahí? No, es que eso lo vimos nosotros los guías, pero sí está medio, ya es para quinto, sexto año. Si no lo lean. Bueno, el tema es la evaluación. Se trata de Sí, a veces uno no sabe responder todo. Si conocen y quieren saber más, y si les pica tantito dándolo en la fuente Q, pues bueno. Los paréntesis falta una respuesta. A ver, vamos a ver. Dice evaluación de la revelación divina y el objetivo es comprobar los conocimientos. Vamos a ver cómo andamos de conocimientos de la divina revelación. Entonces, yo hice mi examen. Miren, aquí está, me saqué también mal. O sea, yo ya también me evalué para que... Sí, saqué mal como 3, 4. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Ya usted ya me dijo, Ceci, o no. Ya es. Ok, vamos a seguir con el examen allá con Helen. Contesta lo que se te pide. Es sobre la revelación divina. ¿Qué significa la palabra revelar? Sí, quitar el velo que cubre algo desconocido, dar a conocer algo que está en secreto. Maribela, número 2, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de revelación divina? Que Dios te ha revelado, te ha dado a conocer a los demás. Es correcto. Número 3, Soco, ¿qué entiendes por revelación natural? Una relación que hombre puede descubrir y rastrear las huellas de Dios. Con la sola luz natural de su inteligencia, es correcto. Luz María, cuando Dios, que es bueno y misericordioso, quiere revelarse de una manera personal y más plena, hablamos de la revelación sobrenatural, correcto. La siguiente, Maribel, ¿qué es lo que Dios nos revela? El mismo nos da su santo nombre, revelándonos su personalidad, nos habla el misterio de su corazón, expresándonos su voluntad, planes, etc., nos muestra el camino de la salvación. Correcto. César, ¿cuál es la intención de Dios al revelarse? No. No, la 6. ¿Cuál es la contestación? ¿Cuál es la intención de Dios al revelarse? Así es. Es establecer con los hombres relaciones de amor y de amistad. Pepe, ¿cómo se revela Dios? No. Ese yo le voy a contestar. ¿Cómo se revela Dios? A ver, Magdalena. Así es, a través de obras y palabras. Entonces la respuesta es 6, 7 y 5. ¿De acuerdo? Corrijan 6, 7 o 5 y si lo tienes así, pónganse palomita. Magdalena, la 8. Así es. La revelación divina se ha transmitido por tradición viva oral y por las escrituras. La siguiente, Pati, por favor. 9. ¿Cuáles son?
ignora a través de la enseñanza familiar, a través del culto y ser, a través de la predicación. Correcto. Sí, a través de la enseñanza familiar, a través del culto y a través de la predicación. Polito, el 10. La manera. Polito tiene una tacha. A ver, a ver, Lili. La tradición viva ahora es la manera como el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, experimenta, interpreta, practica, celebra y proclama la palabra de Dios. Yo esa nada más me saqué la mitad bien. La tradición viva oral es la manera en cómo el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, experimenta, interpreta, practica, celebra y proclama la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ceci, la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre tradición y tradiciones? ¿Cuál es la diferencia entre tradición? Es la palabra de Dios hecha vida en el pueblo santo. Así es. Tradición. Minuto. Son costumbres y no. Y maneras de pensar. De pensar de la gente que pasa de generación en generación. Que es desde origen humano. Así es, correcto. Yo nada más le puse tradición es la palabra de Dios y tradiciones son de origen humano. Muy bien. Helen, la 12. Como un testimonio. No, a ver, Maribel, la 12. Bueno, yo les digo esta y usted dice la otra. Dios quiso que su palabra se consignara por escrito como un testimonio perenne de su amor y su fidelidad, como la expresión escrita de su voluntad. ¿Sí? De su voluntad. De su voluntad. Ahora sí, Maribel, la 13. La Biblia se escribió en un periodo aproximado de 1150 años. 1150 años. Soco, ¿el Antiguo Testamento se empezó a escribir alrededor del año? A ver, Tacha. No tiene, entonces me faltó ahí. Bueno, entonces póngale 1000 antes de Cristo ahí abajo y es el 14. Entonces no salió. Como es un cuadro y lo tengo que hacer largo. Muy bien. El que sigue, Soco. ¿Y se terminó en el año? 50 antes de Cristo. Muy bien. 16, Luz María. ¿El Nuevo Testamento se empezó a escribir en el año? 50. Correcto. Maribel, ¿y se terminó entre los años? 100 y 150 después de Cristo. Así es. César, ¿el Antiguo Testamento se escribió en qué lugares, En Palestina y Egipto, muy bien. Pepe, 19, ¿y el Nuevo Testamento se escribió en? Correcto. Magdalena, ¿en qué lengua se escribió el Antiguo Testamento? ¿En qué lengua se escribió el Antiguo Testamento? Hebreo. Así es, hebreo, excepto los libros de sabiduría y segundo de Macabeos. Muy bien. El Nuevo Testamento, Pati, se escribió en todo el lenguaje. Así es. Ana Laura, el último, ¿en qué materiales se escribió? El papiro y el pergamino. Así es. Entonces, mire, van a quedar así los numerales: 19, 22, 16, 20, 13, 15, 18, 21, 17
Y el que les faltó ahí de imprimir el 14. Bueno, ahora sí, ya habiendo hecho el examen, ahora sí les doy, en este sí viene, en ese que no se imprimió ahí, ese es para ustedes. Bueno, miren, lo que sigue es la lección divina. Y pues vamos a sentarnos acá para ver la lección divina. Antes de ver la lección divina, quiero que anoten las vacaciones. Las vacaciones. ¿Mande? Exacto, una es para ustedes y otra es para el material de los alumnos. Miren, nos vamos de vacaciones. La última asesoría para ustedes es el 20 de marzo. Anoten, porque van a necesitar, aunque les voy a dar un mensaje, pero después viernes 20 de marzo. Es la última asesoría. Todavía ustedes van a ir a la siguiente semana a clases, que es de lunes 23 al viernes 27. Ustedes dan clases, ¿verdad? Sería su última clase. Según les corresponde. Asesoría. Ya la siguiente es para que ustedes den clase, que es de lunes 23 al viernes 27. Según sigan. Entonces el viernes 27 ya no hay clases aquí. Ya el 23 asesoría es el 20 de marzo. ¿Cuándo regresamos? Regresamos a asesoría el viernes 10 de abril. Es nuestro inicio de asesorías. Y clases para los alumnos es de lunes 13 de abril al viernes 17 de abril, según les corresponde. Otra vez, regresamos de vacaciones asesorías viernes 10 de abril, anoten. Aquí venimos con Clase, sí, exacto. Pero para los alumnos es de lunes 13 al viernes 17 de abril, según les corresponde. ¿Sí? Para que ya vayan entendiendo. Porque después se me va a olvidar darles la clase. Bueno, vamos a hacer una actividad para después ya checan sus sueños, si hay algunos menores, pero avisar. Vénganse para acá. Perdón, sí, ya lo vamos a necesitar. Analizar el evangelio. No les puse el evangelio. ¿Por qué no les puse el evangelio de este? Porque ustedes van a dar clase a las mujeres próximas, ¿no? Entonces les puse el evangelio ¿verdad? Y el lagarto de los años, sí, ya. No tiene texto.
Partidosos. Oye, bueno, mire, yo no soy experta ni he tomado lección divina, así que vamos a hacer, voy a hacer un esfuerzo para llevar a la lección divina. Aquí está todo, los pasos. Y vamos a ver la lección divina del segundo domingo de Cuaresma. Y estamos en el ciclo A, o sea, estamos viendo a Mateo. ¿Y qué texto vamos a ver? El de la Constitución. Entonces, vamos a aplicar en nuestros espíritus lo que dice y vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo. Primeramente pidiendo su luz y también pidiendo su inspiración para hacer dóciles a esta palabra de Dios. Y hacemos todos juntos esta oración para pedir el Espíritu Santo. Todos juntos. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros, que hoy pedimos en tu nombre a que escudriñar las Escrituras, para que nuestro corazón y dispone nuestra mente de sus enseñanzas, y a purificar nuestra vida interior, nos alegremos de la contemplación del gloria. Todo esto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor, amén. Vamos a ponerlo simplemente en contexto del Evangelio del febrero domingo de Cuaresma. Voy a leer esta introducción y luego cada uno va a ir leyendo unas X porque nos va a contextualizar en lo que va a pasar en el Evangelio. Dice aquí en la introducción, la liturgia nos propone siempre para el sentido domingo de Cuaresma el pasaje de la transfiguración del Señor, hecho que acontece después del primer anuncio de la muerte. Pero ¿por qué está elegido para este domingo? ¿Para qué? Pues para animarnos en la Cuaresma. Es el tiempo de mucha conversión. Este acontecimiento está lleno, pero lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Vamos a leer cada una sección. Monte elevado, en lugar de la revelación del encuentro con Dios. Rostro resplandeciente de escrituras grandes. Un paralelismo con Moisés, cuya paz también resplandecía tras haber encontrado y hablado con Dios en el Señor. Moisés y Elías, dos personajes principales de la historia de su país. Moisés representaba la ley, Elías muy luminosa. Nos recuerda que llevábamos en la mitad del desierto, para poder expresar también la majestad de Dios. Algo de majestad de Dios, como en los momentos de la vida que está. Hizo guardar las palabras al niño Jesús, con él con el escucho. Ya no vieron a nadie más que a Jesús. En adelante, ya no mirarán al antiguo. Ahora tienen que mirar a Jesús. Él es nuestro único maestro. El plan de Pedro hace alejo algo de la visión del que habla, que bajar a la realidad de la vida. Hay que bajar a la realidad de la vida. En el camino de la fe hay sombras y reflexión. Hay riesgo y hay gloria. Hay muerte y hay resurrección. Bueno, ya esta introducción nos lleva a las características de lo que va a seguir. Vamos a hacer 3 lecturas. ¿Quién quiere expertas? Vamos a hacer 2 y una en silencio. Ya la última en silencio. Vamos a ir. Pero ¿quién quiere hacer la primera? Bien. El Santo Evangelio de San Marcos.
En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, y hermano de este, y le hizo subir a solas con él a un monte de Galilea. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres cosas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias. Escúchenme. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús hizo reír: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Quieres tocarse el hogar? Queremos dedicarnos con todos los detalles de los personajes, las situaciones, lo que se dice. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago, el hermano de este, y sus subidas solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como el sol. De pronto aparecieron ante Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres cosas: una para ti, otra para mí y otra para mí. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puesta mis confianza. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras viajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra. Unos 2 minutos para hacer nuestra última lectura en silencio cada uno, y ya. Vamos a compartir. ¿Listo?
Como parte del primer paso de la lección dentro de este paso también vamos a ir componiendo el texto y sentimiento y descubrimiento o cada cosa. Entonces, estas preguntas vamos acompañando y nos va a hacer entender mejor. Entonces, las preguntas tienen que ser tal cual. La primera pregunta es: ¿quieres acompañar a Dios? Es lo que dice aquí: en tu tiempo Jesús tomó consigo a Santiago, a Santiago, a Pedro, a Santiago y a Juan. Esa es la respuesta. Todo. Como es siempre posible. Verlo con esas preguntas, verlo a detalle, pero exclusivamente en el texto santo. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva? Los hizo subir a solas con él a un monte. Esto, ¿cómo fue la transfiguración? Así es el que ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancas como la nieve. ¿Quiénes aparecieron conversando con Jesús? Moisés y Elías. De pronto aparecieron entre Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Qué bueno sería que la casa. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, incluso debe de ser todo, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para nosotros, hasta el Exacto. Por eso, el primer paso de la lección tiene que ser construir el texto tal como es. Por eso debemos de leer todo. Muy bien. ¿Qué decía Navas? No, ¿qué sucede cuando aún estaba hablando? El pastel de pregunta. ¿Qué sucede cuando aún estaba hablando? Una nueva cuando aún estaba hablando. Exacto. Cuando aún estaba hablando. ¿Qué decía la voz? Exactamente, es todo. Exacto, así es todo, y se todo esto, pero sí que los tienen que gran. ¿Qué hace y qué les dice Jesús? También les dice eso, ¿qué hacen? A ver, Jesús se acerca a ella, a ellos y les tocó. ¿Y qué les dice? Pero la respuesta pues es todo cierto. Es todo cierto. Y les tocó decir que bueno, a la vista, ¿qué vieron? ¿Y qué les ordena Jesús mientras bajaba del monte? Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó:
todas las preguntas me van a algo bien facilito. Entonces, el segundo paso de la lección es empezar a meditar el texto. Y me dice el texto a mí, pero basándome en el texto sagrado. ¿Qué nos dice a nosotros? Debemos profundizar. Después del mensaje que va a encerrar este texto para nosotros, para nuestra vida hoy. Entonces, estas preguntas están guiadas en nuestra respuesta. Pero antes sí yo quiero escuchar de ustedes ese texto. ¿Qué les dice? ¿Qué le dice a usted, María? ¿Qué le dice este texto de la transfiguración? No tener miedo de la presencia de Dios, aunque no lo entienda, es como parte del mensaje, estar asociados, estar tranquilos, escuchándonos, para que así como Él es la transfiguración, se transforma, así también con los destellos divinos, todo los pensamientos, los sentimientos, para que nos transforme todos esos voluntad. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué les dice este texto? ¿Qué dice este texto? Aquí la meditación es ¿qué me dice a mí? Entonces te voy a hablar en primera persona. Esa voz que yo escucho. Algunos tienen forma de es los pasos de la entonces siempre voy a hablar en primera persona porque tiene que ser pero ¿qué me dice usted ahora? Porque dice que no tengamos miedo. También. Escuche. Tenga miedo. Pensaba en cómo Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús en el momento de transfigurarnos. Y me decía, aunque yo me molesta que sea una persona totalmente pura, pero quisiera estar en este momento en la transfiguración con ellos, viendo a Jesús. Y lo demasiado para mí es estar en ese momento. Eso es lo que yo sentí al estar preparando este libro. Que no sé si tiene usted quiere vivir lo que vivieron. Nos vamos muy grandes, así. Ya sé. No sé, me gusta escuchar ahí, Ya sé, sí. Qué bello se piensa. Y viendo lo que ellos hicieron, viendo lo que ellos vieron. No nos vamos a imaginar.
al que dice, me tomó honra, que pone y me lleve al también. Estuvieron con él. Sí, estuvieron con él. Jesús, aparece ahí, con ustedes. Y subir, y se termina. Cuando él se transfigura, está diciendo, no, está. Pero debemos hablar de manera personal, porque es lo que yo le estoy diciendo en este momento a Dios. Lo que a mí me dice. Y como ustedes, a lo mejor yo podría decirlo ahí, pues por eso ahí, a la arriba. ¿Cómo se manifestó? Pero cuando yo ahí me identifiqué con Pedro, yo soy un poco asustada. Y así como Pedro, toda desorientada. Quisiera estar ahí y me hubiera asustado de ver tanta grandeza. Es que yo he dicho, si a mí se Sí, claro. ¿O quién eres? Aquí no me suena que Lo que le digo, político, no, perdona, porro. ¿por qué se fue por la? Qué bello, ¿verdad? Qué bello el verlos ahí junto al Señor. Pero como antes era muy normal. Ahorita se nos habla así. Nos morimos. Una Pero interesante. Él se manifestaba a las personas en eso. Sí, pero dice que Jesús veía a un hombre sin doblez, íntegro, fuerte, limpio de espíritu y de alma, por eso. Y sabía luego de él, así nada más de verlo, era un hombre sin Cuando doblez. habló Felipe, Era un hombre sin doblez, o sea, y ellos, de ver la sinceridad en los ojos de Jesús, sin conocerle sin nada, dejaban todo enseguida. Digo, Santiago y Juan eran hombres que vivían más o menos, porque su papá tenía ayudantes y dejaron toda esa opulencia o no sé, eso, por nada, porque dormían donde Jesús se determina, porque Andrés y Pedro eran pobres, Andrés y Simón, pues ellos eran ricos Eran también. pescadores. Entonces, pero estos dos, los otros dos sí tenían se vio, sí tenían salida. Bueno, y verdaderamente de Santiago y Juan son discípulos. A mí me gustaría estar en este círculo donde me toma Pedro Santiago y Juan. Y a mí me gustaría estar en este círculo en el cual Jesús los toma, porque con ellos vivió los acontecimientos más importantes. Como cuando resucitar a la niña, la transfiguración, o sea, fueron los acontecimientos más importantes o los más que saltan en la escritura. Entonces, ellos son los testigos presenciales. Entonces, sería bueno identificarnos con ellos. No me quiero identificar con ellos porque son discípulos más de Jesús. y vaya que Pedro, Lo negó 3 veces, pero 3 veces le pidió, Pedro, nada más. Pedro, nada más. Pedro, nada más. Así como él lo negó 3 veces, él le preguntó, Pedro. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso de la lección divina, la oración. Aquí es un poquito al revés. Aquí es, en la meditación es que me dice Dios a mí, en ese texto, en esas palabras del Evangelio. Ahora, en base a ese texto, ¿qué le digo yo a Dios? Quiero pedir, ¿qué sale de mi corazón? ¿Qué le digo yo a Dios después de haber escuchado esa palabra? Puede ser algo grande, o bien aquí nos propone algo del Salmo que se va a ver. Tu es el Salmo 33 o el 32, ¿verdad? Es el
texto de para su quizá de padres, porque en la misa está leyendo de padres. Entonces nos propone aquí el que nos hace la lección divina, sí, señora Arturo, nos propone este salmo, pero si ustedes quieren decirle a Dios algo, díganse. A ver, algo concreto vamos diciéndole cada uno de nosotros. Y si quieren terminamos con la oración, bendita alabanzas para que continúen si quieren. Empezamos, ¿sí? ¿Qué le dice usted a Dios? Con respecto al texto sagrado o sí, al texto, para no perdernos el texto sagrado. Así como siempre llamaba el programa mientras subía mi santificando y abran y también ese entendimiento para poder vivir y para poder recibir teniendo para lo incluido gracias Señor y siento para la bueno, gracias sí por llevarnos a ese monte, a ver esa maravilla que es su palabra. Y les pido que nos, como decíamos, que nos ayude a ayudarnos para hacer ese puente entre las personas que no nos conocen. ¿No? Y como dice acá el Salmo, el Señor está en nuestra esperanza. Que nunca perder la esperanza. No, no tiene miedo, no. Siempre, nada nos va a pasar. Estoy agradecido. La niña que es misericordiosa, que es muy ya tiene que va puede trasladar es una gracias. Gracias. Sí. Empezando por el pasamiento, que ya no pudiera vivir, siempre he estado conmigo, así es. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por siempre en cada momento.
felicidad, la paz, la tranquilidad, y felicidad, no hay positivo momentos tranquilos que siempre me han llevado hacia ti, a través de diversas formas, y esa traernos hacia ti, tu nivel de antes de la vida y su bondad, a través de las cosas que hemos vivido, que nos hacen ver, llevo de aquí, todo que para el futuro y la misericordia, gracias, Señor. Gracias. Está bonita. Gracias, simplemente. Gracias, a cada hermano y a las hermanas. Nos cuentes a Gracias. Gracias. Señor, así que no haces te pido que me toques, lleves y me dan. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos la fuerza que está conectada para estar aquí, a todo, todo, porque las puertas son hermanas, enfermedades, todo, y sobre todo haces sanidad. Para siempre. La existencia que tenemos aquí también, vas a dar esa persona para salir de la ausencia. Señor, gracias por llamarnos existencia en mí. Te pido que me transformes, me des sabiduría y entendimiento. Que no olvides de llamarme en todo momento.
verdad sea Señor. Por siempre, Señor. Vamos a pasar al siguiente paso. Estamos el día de que vamos a la contemplación. Vamos a interiorizar esta palabra. Y aquí nos propone este ejercicio de mucho, porque claro, va claramente la vida y dispensa a nuestras almas. Ese es mi comentario. Quiero que nos vayamos con estas palabras. Que también las escuchamos en bautismos, que es muy como llamar que le dispensación. Pero que aquella escucha. Entonces vamos a escuchar esas palabras durante esta semana. Es lo que va lo que vamos a hablar. Ese contacto con el trabajo con los efectos antes de los corazón. Y el último paso es, después de haber pasado los anteriores, tenemos que poner en acción esta palabra, ir más allá de estar sentado. Entonces, hacerlo vida con nuestra familia, con el vecino, con todo, con nuestros alumnos, con todo ser humano con el que tratamos, que vemos esto que nos interesa, que es la acción. Es una acción concreta para poner en práctica esta palabra de Dios. Es personal, pero también es común. Entonces, durante esta semana, si vamos al monte alto para tener un encuentro con el Señor Jesús y nos llevamos por la fuerza. Este es mi llamado, mi tiempo, pues mis complacencias, terminamos con el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y con eso cerramos la lección de ¿les parece? O algo que pueden ustedes agregar antes de cerrar. Todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. el Espíritu Santo, toma el Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos terminado. Bueno, esta es la lección. Adivinen lo que van a ver con sus alumnos. Gracias. Pues ahí están todos los pasos para que lo hagan. Y por último vamos a ver la tarea. Ahí viene su material.
que es la ficha de guardar en el corazón. Espérenme tantito. La ficha de guardar en el corazón, Hebreos 1, 2. Y vamos a trabajar esta semana con esa actitud de la lección divina, que viene en la contemplación, ¿sí? Esa va a ser la actitud, ¿les parece? Sí. Y vamos a buscar la definición de la palabra inspiración, porque ya la próxima semana empezamos con ese tema. Sí, es un nuevo tema. Aquí dice número 4, la contemplación. Este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. O sea, debemos escuchar la voz del Padre que nos dice eso, que escuchemos a Jesús en todo. ¿Sí? Y pues ya oramos, ya hicimos la oración, así es que hemos terminado. ¿Sí? Déjenme paro aquí la grabación. Detener, gracias.